El 03/07/2018, la ciudad de Chester, ubicada en Inglaterra, fue escenario de un escándalo. Una enfermera del hospital Countess of Chester fue arrestada por la sospecha de que había ultimado a 7 bebés recién nacidos e intentar hacerlo con otros 15. La acusaban de realizar prácticas inhumanas con los bebés. La cantidad de víctimas y la brutalidad de los actos parecían una locura. Pero las notas encontradas en casa de la profesional de la salud, aún más, escritas de su puño y letra, rezaban: «Soy malvada, hice esto, y no sé si terminé con ellos, tal vez sí, tal vez todo esto sea culpa mía». Pero, ¿por qué la enfermera dudaba? ¿Era realmente Lucy culpable de todos estos casos, o, más bien, un chivo expiatorio en un sistema fallido? Buenas noches. Lucy Letby nació el 04/06/1990 en la ciudad de Hereford, en la región de West Midlands de Inglaterra. Fue la única hija de Johnny y Susan Letby, quienes trabajaban como gerente financiero y auxiliar de contabilidad, respectivamente. Desde muy joven, Lucy soñó con trabajar con niños y en hospitales. Esto último se relacionaba con el hecho de que su madre había tenido un parto difícil. Lucy quería ser como las enfermeras que le habían salvado la vida. Luego de graduarse de la escuela Eyston y el R4S6 Form College, Lucy se anotó en la Universidad de Chester. Su familia lo celebró como un logro enorme, ya que era la primera en iniciar una carrera universitaria. Durante 3 años, estudió enfermería y realizó varias prácticas laborales. La mayoría se llevaron a cabo en la unidad infantil y neonatal del Hospital Countess of Chester. Pero aunque todas sus energías estaban puestas en ser enfermera, no alcanzaba. En 2011, Lucy reprobó sus prácticas de último año. Nicola Lightfoot, su evaluadora, informó que carecía de conocimientos clínicos sobre medicaciones y que necesitaba más experiencia para detectar señales no verbales de ansiedad y angustia en los padres de los pacientes. Incluso llegó a referirse a Lucy como una persona fría. Finalmente, la joven solicitó un nuevo evaluador y aprobó los exámenes recuperatorios. En septiembre de ese mismo año, consiguió su licenciatura en Ciencias de la Enfermería con especialidad en atención pediátrica. En diciembre, completó un curso de prácticas en el Hospital de Mujeres de Liverpool. Finalmente, tenía toda la experiencia necesaria para empezar a trabajar, y las autoridades parecieron notar eso, porque el 02/01/2012 Lucy consiguió un puesto como enfermera en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester. En un perfil del personal de 2013, se describió a sí misma como responsable de cuidar a una amplia gama de bebés que requerían diversos niveles de apoyo y que disfrutaba de verlos progresar y apoyar a sus familias. Por aquella época, también participó en una nueva campaña para recaudar fondos para una nueva unidad neonatal en el hospital. Todo parecía marchar bien, hasta que, en julio de 2013, Lucy y una enfermera de mayor antigüedad ajustaron la tasa de infusión de morfina de un recién nacido a una dosis 10 veces superior a la indicada. El error fue detectado rápidamente y el bebé no sufrió consecuencias negativas, pero el subdirector de la sala suspendió a Lucy. Aunque ella se mostró disgustada por la decisión, fue obligada a realizar una capacitación adicional para volver a su puesto. Pero tras quejarse del subdirector de la sala, quien se encontraba de baja durante el incidente, fue reincorporada a su puesto tan solo una semana después. En marzo de 2014, Lucy completó un curso de especialización en cuidados neonatales. A principios de 2015, realizó otras prácticas en el Hospital de Mujeres de Liverpool y se especializó para trabajar con bebés en cuidados intensivos. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir todo tipo de sucesos extraños. En junio de 2015, 3 bebés perecieron en el Hospital Countess of Chester, donde Lucy trabajaba.
En todos los casos, había solo un denominador común. Lucy había sido la enfermera que los atendió. Sin embargo, cuando los médicos de la unidad hicieron una revisión de los decesos para buscar un posible patrón, no sospecharon de ella. En ese entonces, los empleados del hospital pensaban que Lucy era muy buena en momentos de crisis. El jefe del departamento de pediatría, Ravi Jayaram, dijo que todos agradecían que Lucy hubiera estado presente cuando los bebés se pusieron graves, pero pronto se registraron 4 decesos de recién nacidos más. La unidad solía registrar solo 2 o 3 fallecimientos al año, así que todas las alarmas se encendieron. El cuerpo médico del hospital comenzó a investigar y empezaron a sospechar de Lucy. Sin embargo, no tenían pruebas que la incriminaran. Solo les resultaba inquietante que la joven enfermera parecía disfrutar la adrenalina de su trabajo. Había llegado a decirles a sus compañeros que estar en un área que no fuera cuidados intensivos les sería aburrido. Eventualmente, Adrian Powell, gerente de la unidad, y Stephen Breary realizaron una revisión extraoficial e informaron de lo ocurrido al comité del fideicomiso de la Fundación en jefe, responsable de abordar los incidentes graves. Tras la revisión, el comité clasificó los fallecimientos como errores de medicación. Breary advirtió que Lucy había estado de turno durante todos los casos, pero se le consideró una mera coincidencia. Además, ella solía trabajar turnos extra para cubrir la escasez de personal. Era demasiado fiel a la institución como para simplemente prescindir de ella por una mera sospecha. En febrero de 2016, la Comisión de Calidad de la Atención visitó el hospital y los empleados informaron que les era difícil plantear inquietudes a los gerentes, pero no mencionaron que los fallecimientos iban en aumento. El informe de la Comisión de Calidad de la Atención identificó problemas de escasez de personal y de combinación de habilidades dentro de la unidad, pero sí elogió la actitud positiva general, donde el personal era capaz de plantear inquietudes y desarrollarse profesionalmente. Ese mismo mes, un especialista sorprendió a Lucy de pie junto a un bebé con desaturación de oxígeno, pero sin intervenir para auxiliarlo. Cuando la increpó al respecto, la enfermera le respondió que el bebé apenas había comenzado a decaer. El bebé en cuestión terminó sobreviviendo. En abril de 2016, Lucy administró antibióticos a un bebé sin receta. Aunque lo calificó como un error menor, el subdirector de la sala la reasignó del turno de noche al turno de día. Llegado el mes de junio, otros 3 bebés habían estado a punto de fallecer bajo el cuidado de Lucy. Poco después, el hospital recibió a trillizos que gozaban de buena salud, pero una vez que Lucy entró en escena, 2 de los niños perecieron en días consecutivos. Los directores ejecutivos del fideicomiso de la Fundación en jefe se reunieron a fines de junio y discutieron involucrar a la policía, pero decidieron no hacerlo. Sin embargo, no podían pasar por alto una cuestión. En un año, el total de fallecimientos neonatales se había duplicado. El 24/06/2016, Stephen Breary, neonatólogo principal del hospital, llamó al ejecutivo de turno. Le informó preocupado que, luego de que Lucy regresara de vacaciones, habían ocurrido 2 decesos más. Además, Breary solicitó a la gerencia que retirara a Lucy de sus funciones clínicas y que realizara una profunda investigación sobre su conducta. La enfermera fue transferida al equipo de experiencia del paciente en julio y luego a la oficina de riesgos y seguridad del paciente. Es decir, pasó a realizar tareas administrativas. En septiembre de 2016, Lucy presentó una queja formal por su traslado, pero la administración estaba lejos de dejarla tranquila. El director médico y el director ejecutivo del fideicomiso de la Fundación en jefe organizaron una revisión general del servicio de la unidad a través del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil.
En octubre de 2016, definieron que el aumento de la tasa de mortalidad en la unidad no tenía un motivo específico, aunque sí indicaron que la dotación de personal y la cobertura de empleados eran insuficientes. No obstante, elogiaron las habilidades de enfermería de Lucy y argumentaron que las preocupaciones sobre ella provenían de una perspectiva subjetiva sin otra evidencia. El director médico solicitó a la neonatóloga Jane Howdon del Hospital Great Ormond Street que realizara las revisiones detalladas de los casos recomendadas por el Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil. Howdon afirmó no tener tiempo y, en su lugar, realizó una breve revisión en las notas médicas relacionadas con 17 fallecimientos y otros incidentes. Concluyó que 13 de estos casos podían explicarse y haberse evitado con una atención diferente, mientras que los 4 restantes podrían beneficiarse potencialmente de una revisión forense local en cuanto a las circunstancias y el personal. Finalmente, las revisiones del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil y Howdon concluyeron que los decesos en la unidad neonatal se habían debido a problemas de liderazgo e intervención oportuna. Mientras tanto, Lucy esperaba volver a su trabajo. La queja que se había elevado por su traslado fue confirmada por la Junta en enero de 2017. Se determinó que su destitución había sido orquestada sin pruebas contundentes. El director médico intentó defenderse argumentando que la intención de la fundación era proteger a Lucy de las acusaciones. El 22/12/2016, el director ejecutivo del hospital se reunió con Lucy y con sus padres para disculparse en nombre de la fundación y asegurarles que tomaría medidas contra los médicos que la acusaron. Incluso ordenó a los especialistas que enviaran una carta de disculpa a Lucy, la cual llegó en febrero de 2017. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. En marzo de 2017, 4 consultores, entre ellos Stephen Breary y Ravi Jayaram, recibieron el asesoramiento del director regional de neonatología. Le expresaron sus dudas respecto a Lucy, y éste les indicó que solicitaran a la gerencia que involucrara a la policía. Estaba claro que había algo extraño y debía iniciarse una investigación mayor, y eso hicieron. El 27/04/2017, Breary y Jayaram declararon a la policía que los fallecimientos infantiles casi siempre tienen explicación. Mientras tanto, Lucy estaba a punto de reincorporarse a su puesto. En mayo, la fundación anunció públicamente la intervención policial, afirmando que buscarían garantías que permitieran descartar causas no naturales de fallecimiento en los recién nacidos del hospital. La investigación, denominada Operación Colibrí, duró 1 año. El oficial investigador superior, Paul Hughes, se centró en hipótesis como: ¿podrían ser decesos naturales? ¿Podría ser una causa orgánica? ¿Podría ser un virus? Aunque, por supuesto, estaba la posibilidad de que se tratase de un daño infringido, y ahí entraban los señalamientos en contra de Lucy. Para ese entonces, la investigación sobre el aumento de fallecimientos en el área neonatal del Hospital de Chester llegó a los medios de comunicación. Fue entonces cuando Dewey Evans, pediatra jubilado y perito profesional, se contactó por correo electrónico con la Agencia Nacional contra el Crimen. Relató que había preparado numerosos casos neonatales en los que se alegó negligencia clínica. Quería brindar sus conocimientos a la investigación. Su oferta fue aceptada, y Evans revisó los historiales clínicos de los bebés de la unidad que habían fallecido o sufrido un colapso repentino, un total de 61 casos. Elaboró numerosos informes para la policía de Chester, incluyendo una declaración general, una revisión de la literatura publicada sobre embolia aérea en recién nacidos, y una serie de informes que analizaban los eventos relacionados con los decesos o colapsos de bebés.
El Z3C07-2018, la policía arrestó a Lucy bajo sospecha de 8 cargos de asesinato y 6 cargos de intento de asesinato. Los agentes comenzaron a investigar toda su trayectoria y, por sobre todo, su casa y la de sus padres. Allí comenzaron a surgir las primeras pistas escalofriantes de lo que estaba a punto de revelarse. En la cartera de la enfermera, los agentes encontraron notas adhesivas escritas a mano por ella. Estas incluían frases llamativas como «Ayuda, lamento que no hayas tenido una oportunidad en la vida. No quiero hacer esto más, porque yo no he hecho nada malo. Lo intentamos lo mejor que pudimos, y no fue suficiente». Incluso había algunas notas completamente incriminatorias. «Soy malvada, hice esto. Los ultimé a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. No sé si los asesiné, tal vez sí, tal vez todo esto sea culpa mía. Ya no puedo hacer esto. Quiero que alguien me ayude, pero no puedo». Sin embargo, los abogados de Lucy argumentaron que las notas eran típicas de una joven con miedo a ser acusada de cargos tan graves. Habían sido escritas mientras la mujer lidiaba con problemas laborales, incluyendo el procedimiento de queja contra el NHS Trust. La propia Lucy negó que las notas fueran una confesión, describiéndolas como un reflejo de su trastorno mental no especificado, escritas mientras estaba siendo investigada. Pero la fiscalía afirmó que las notas expresaban la frustración de Lucy tras ser retirada de la unidad neonatal, es decir, que solo le importaba su trabajo. Posteriormente, se informó que Lucy había escrito las notas por consejo de su médico para ayudarle a procesar el estrés extremo. El problema para su defensa fue que también se encontró el diario íntimo de Lucy, que tenía escritas las iniciales de los bebés que habían fallecido. Estaban marcadas en las fechas en que nacieron, los días en que la fiscalía alegó que los atacó y en los días que perecieron. La enfermera iba llevando un registro de sus potenciales víctimas. Por último, los agentes encontraron documentos médicos confidenciales debajo de la cama de Lucy, entre los que había hojas de transferencia de enfermería, registros de reanimación y lectura de gases en sangre. De las 257 hojas, 21 se referían a bebés a los que Lucy supuestamente había hecho daño. Ante esto, Lucy afirmó que coleccionaba papeles y que había olvidado sacarlos de sus bolsillos en el hospital. También hizo ver que no podía destruirlos, pero los agentes hallaron una trituradora de papel en su domicilio. A pesar de todas aquellas pruebas en su contra, Lucy fue puesta en libertad bajo fianza el 06/07/2018. La noticia de su detención recorrió los medios de todo el Reino Unido y despertó una gran indignación. Pero su entorno cercano indicaba que siempre había sido una gran enfermera y la defendían, diciendo que la atención del hospital donde trabajaba era simplemente terrible. Finalmente, los investigadores llegaron a la conclusión de que Lucy había asesinado a 5 bebés y 2 pequeñas, inyectándoles aire con una jeringa vía intravenosa. A su vez, alegaron que había intentado asesinar a otros 6 recién nacidos con envenenamiento de insulina y la administración excesiva de leche. El 13/03/2020, mientras se encontraba en libertad bajo fianza, Lucy fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Enfermería y Obstetricia. El 10 de noviembre de ese año, Lucy fue acusada de 7 cargos de homicidio y 15 cargos de intento de homicidio, por lo que fue detenida hasta la fecha de inicio del juicio en su contra. En esa ocasión, se le negó la libertad bajo fianza. Lucy negó todos los cargos en su contra y señaló los problemas de higiene y dotación de personal en el hospital como los causantes de los fallecimientos de recién nacidos. Pero nada la salvaría de enfrentar el proceso legal. El juicio en contra de Lucy comenzó el 10/10/2022 en el Tribunal de la Corona de Manchester. Las víctimas fueron identificadas con letras del abecedario, desde la bebé A hasta la bebé Q.
El hermetismo en torno a las identidades de los 17 bebés y 9 colegas que declararon fue raramente visto fuera de procedimientos que involucran asuntos de seguridad nacional. Dewey Evans, el veterano perito que investigó el caso desde el comienzo, también fue parte clave durante el juicio. Si bien inicialmente había investigado 61 casos de colapso o fallecimientos de bebés, llegando el juicio, la cifra se había reducido a un total de 22 cargos. Las conclusiones de Evans fueron revisadas por la doctora Sandy Boyne, neonatóloga consultora de Jersey. Además del testimonio de Evans, la fiscalía tenía muchísimas pruebas a su favor. Por un lado, estaba el hecho irrefutable de que Lucy había estado presente en un alto número de fallecimientos. Incluso se presentó al jurado un cuadro de turnos que mostraba a Lucy como la única enfermera de guardia en 25 incidentes. El fiscal Nick Johnson dijo que, por un proceso de eliminación simple, Lucy debía ser responsable de los incidentes. Sin embargo, los especialistas en estadísticas cuestionaron el uso de este cuadro y los criterios por los cuales los incidentes se incluyeron o no en él. También se expusieron 2 resultados anormales en análisis de sangre y de coloración de la piel, interpretados como diagnósticos de intoxicación por insulina y embolia gaseosa. Estos eran inconsistentes con los registros médicos. Y como si esto fuera poco, Lucy fue acusada de falsificar las horas de sus rondas en los historiales médicos de los pacientes para no ser incluida en el lugar de los fallecimientos. Ella lo negó y sugirió que los cambios fueron errores cometidos por ella o por otra enfermera. Además, la fiscalía señaló que, después de que Lucy fuera removida de su cargo, los decesos inesperados cesaron, aunque eso también podía deberse a que el hospital decidió ya no admitir bebés que requirieran cuidados intensivos o aquellos nacidos antes de 32 semanas. Sin embargo, las pruebas más fuertes en contra de Lucy fueron las presentadas en una cronología de casos. En agosto de 2015, un bebé nombrado como Bebé E falleció, y en cuestión de horas, su gemelo, apodado Bebé F, se enfermó gravemente, aunque se recuperó por completo ese mismo día. Durante la investigación policial, un médico que ayudaba a la policía a revisar los historiales clínicos observó resultados inusuales en los análisis de sangre del bebé F y de otro bebé llamado BBL. Posteriormente, el principal perito de la fiscalía descubrió en los historiales clínicos un tercer resultado de análisis de sangre con características similares. El BBL sufrió un colapso en el nivel de azúcar en sangre y su gemelo, BBM, colapsó inesperadamente mientras estaba bajo el cuidado de Lucy, pero logró sobrevivir después de 30 minutos de reanimación. La fiscalía argumentó que Lucy le había inyectado aire en el torrente sanguíneo de los pequeños y señaló que, aunque se suponía que Lucy no haría turnos de noche, estaba cuidando a BBL porque se ofreció específicamente a hacer un turno adicional. La fiscalía argumentó que los resultados de las pruebas demostraban una intoxicación deliberada por insulina. Durante el juicio, esa interpretación de los resultados del análisis de sangre fue cuestionada por los peritos. Aunque los especialistas comunicaron al personal del hospital su deseo de que Lucy fuera destituida tras el incidente de los trillizos, la solicitud fue rechazada y al día siguiente otro bebé estuvo a punto de fallecer bajo su cuidado. El psicólogo criminalista David Holmes argumentó que los diversos métodos que Lucy supuestamente utilizó para atacar a los bebés, como inyecciones de insulina y aire y sobrealimentación con leche, habrían sido elegidos específicamente para disiparse y no ser fácilmente detectados posteriormente. Por otro lado, estaba el hecho de que la acusada retiró las hojas de entrega de enfermería del hospital y las notas manuscritas interpretadas como una confesión. Y, por sobre todas las cosas, estaban los testimonios de las familias de sus víctimas.
La madre del bebé Prim describió haber oído a su hijo gritar. Entró rápidamente en la habitación del hospital y encontró al recién nacido con sangre alrededor de la boca. La única persona presente era Lucy. La enfermera atribuyó la sangre a una sonda nasogástrica y le exigió a la madre del bebé que creyera en sus conocimientos. Sin embargo, el estado del recién nacido empeoró rápidamente y falleció pocas horas después. El día que se llevó a cabo el funeral, Lucy envió una tarjeta de condolencias. Cuando se realizaron las pericias a su teléfono, se descubrió que había fotografiado la tarjeta antes de enviarla y que aún conservaba la imagen. Y aún faltaban pruebas todavía más controversiales. La fiscalía citó mensajes de texto enviados por Lucy a amigos, dejando en evidencia una particular obsesión. 3 días después del deceso del bebé A, Lucy envió un mensaje al gerente de la unidad ofreciendo hacer más turnos. 2 días después, tuvo una acalorada discusión con un colega sobre su gerente por no haberla asignado a la sala de cuidados intensivos. Poco después, el estado del bebé C empeoró y falleció. Tras la tercera pérdida de un bebé en 2 semanas en 2015, Lucy respondió a un mensaje de un colega diciendo que seguiría adelante y añadió: «Creo que el destino influye. Todo tiene una razón». Unas 2 horas después del colapso del BBM, Lucy envió mensajes que decían: «El trabajo ha sido una pesadilla, pero acabo de ganar 135 en el Grand National y me parece bien una fiesta de desempaquetado con mi vodka de sabores». Como si todo esto fuera poco, los historiales de búsqueda de la computadora y el celular de Lucy revelaron que había buscado a 31 familias de sus víctimas en Facebook. A menudo lo hacía durante los aniversarios del deceso de los bebés y en Navidad, siempre con minutos de diferencia, como si quisiera encontrar el dolor. La acusada testificó que su accionar fue motivado por curiosidad general y afirmó que siempre estaba con el teléfono, como si de un accionar cualquiera se tratase. Pero todavía quedaba responder una importante pregunta. ¿Qué había motivado a Lucy a quitarle la vida a todos esos recién nacidos? La fiscalía sugirió varias teorías, como el aburrimiento, la búsqueda de emociones fuertes y el jugar a ser Dios. También se hizo hincapié en la vida privada de Lucy, alegando que tenía una relación secreta con un médico casado involucrado en algunos casos. Como prueba, citaron los frecuentes mensajes de texto que ella le enviaba a él mientras hacía turnos de noche. Y se presentó un papel de la oficina de Lucy donde ella había escrito frases como: «Te confié todo y te quise, eras mi mejor amigo» y «Por favor, ayúdame». Lucy negó todas las hipótesis de la fiscalía y desmintió tener una relación amorosa con el médico. Las teorías no se quedaron dentro del recinto. David Wilson, profesor emérito de criminología, publicó un artículo de opinión en agosto de 2023 en The Guardian, donde argumentaba que Lucy actuó impulsada por un complejo de héroe. Argumentó que los asesinos de la salud se unen a la profesión para atacar a víctimas vulnerables como los muy ancianos o los niños y recién nacidos. En mayo de 2023, Lucy declaró ante el tribunal. Al ser interrogada por su abogado defensor, rompió a llorar, alegando que la habían tratado de incompetente, pero que no pretendía causar daño. Afirmó que, desde que se abrió la investigación en su contra, sintió que sus amigos de la unidad la dejaron de lado, lo que la afectó mentalmente. El abogado defensor afirmó que Lucy era una enfermera dedicada en un sistema fallido. La unidad neonatal hospitalaria estaba demasiado concurrida como para atribuirse los fallecimientos a una sola persona. Por ejemplo, la hemorragia extraordinaria en un bebé podría haber sido causada por un alambre o un tubo rígido, indicó. En esa misma línea, la defensa llamó a un único testigo. Se trataba de un fontanero que afirmó que los problemas hidráulicos en el hospital provocaban que las aguas residuales se acumularan en los lavabos de la unidad.
Esto lo obligaba a ser llamado quizás semanalmente al hospital. Estos problemas de higiene podrían contribuir a explicar la alta tasa de mortalidad de la unidad. Además, el abogado defensor, Benjamin Myers, lanzó un manotazo de ahogado para justificar las teorías que señalaban a Lucy. Señaló que la palabra embolia gaseosa no aparecía en el historial de búsqueda de Lucy en Internet. Sin embargo, no citó a ningún perito médico al estrado de testigos. La defensa afirmó también que los peritos de la Fiscalía fueron inconsistentes en sus descripciones y que ninguno tenía suficiente experiencia ni conocimientos clínicos. Pero nada bastó para ayudar a Lucy. El 18/08/2023, Andrea Sutcliffe, directora ejecutiva y secretaria del Consejo de Enfermería y Obstetricia, suspendió el permiso de Lucy para ejercer su profesión. Aunque saliera impune del juicio, no volvería a trabajar en un hospital. El 21/08/2023, el Tribunal de Manchester Crown declaró culpable a Lucy Letby por el asesinato de 7 recién nacidos y por el intento de homicidio de otros 6. Esto la convirtió en la asesina de niños más prolífica en la historia moderna del Reino Unido. Sin contar que esos fueron los casos probados y se sospecha que hubo muchos más. Fue condenada a prisión perpetua sin posibilidad de liberación, siendo la 4ª mujer en la historia jurídica del país en recibir dicha pena. El juez afirmó que Lucy cometió una campaña cruel, calculada y cínica de asesinato infantil que involucraba a los niños más pequeños y vulnerables. Declaró que hubo una profunda malevolencia que rozaba el sadismo. También indicó que la acusada no había mostrado ningún tipo de remordimiento durante el proceso judicial. En una audiencia celebrada el 25/09/2023, la Fiscalía confirmó que se realizaría un nuevo juicio por uno de los 6 cargos de intento de asesinato contra Lucy, sobre los cuales el jurado de juicio original no pudo llegar a un veredicto. Este no comenzaría hasta que los jueces decidieran si autorizaban o no a Letby a apelar sus condenas existentes. Pero Lucy no podía ser la única condenada, ya que había todo un sistema que avaló su labor a pesar de que habían surgido sospechas. El 04/10/2023, la policía de Chester anunció una investigación por homicidio corporativo en el Hospital Countess of Chester. El 12 de diciembre de ese año, Lucy fue expulsada del registro de enfermería tras informar al Consejo de Enfermería y Obstetricia que no aceptaba su culpabilidad. No impugnó la decisión. En enero de 2024 fue trasladada a la prisión de Su Majestad Bronzefield. Ese mismo mes, Lucy solicitó permiso para apelar sus condenas, pero un juez se lo negó. No conforme, Lucy renovó su solicitud y en abril de ese año sus abogados presentaron 4 motivos de apelación. El abogado de la enfermera, Ben Myers, volvió a cuestionar la inclusión de la prueba de Dewey Evans, argumentando que debía haber sido rechazada por su comportamiento dogmático y parcial. Los jueces de apelación respondieron que Evans no carecía de imparcialidad, que estaba debidamente cualificado para emitir una opinión y que correspondía al jurado evaluar la calidad de su prueba. Un segundo motivo de apelación fue que la evidencia médica de que Letby había inyectado aire fatalmente en el torrente sanguíneo de bebés era muy débil. El tercer motivo fue que el juez se equivocó al indicar al jurado que podían condenar a la acusada, aunque no estuvieran seguros del método preciso utilizado en cada caso. El último motivo fue que el juez no investigó la imparcialidad de uno de los jurados. Pero nada de eso surtió efecto, y en mayo los 3 jueces rechazaron la apelación. Una declaración escrita concluyó que el juicio había sido meditado, justo, exhaustivo y correcto, y que ninguna de las 4 objeciones legales presentadas por la defensa era debatible.
El D-07-2024, 2 años después del primer juicio, Letby también fue declarada culpable de otro intento de homicidio. Una bebé de 2 horas de vida había nacido prematura y se le había salido el tubo de respiración mientras estaba en la unidad neonatal. La fiscalía determinó que Lucy había manipulado el tubo y que no lo había colocado bien a propósito. Por ese cargo, Lucy fue sentenciada a otra cadena perpetua. El 24 de octubre solicitó permiso para apelar esta condena, argumentando que la cobertura mediática en su contra debería haber impedido que el juicio continuase. Nuevamente, el Tribunal de Apelación rechazó la solicitud. Paralelamente, el gobierno británico ordenó una investigación independiente nombrada Taylor Wallingford, que sería dirigida por Catherine Taylor Wallingford, una antigua jueza del Tribunal Británico de Apelación. Debía centrarse en las circunstancias detrás de los asesinatos e intentos de homicidios en el hospital Countess of Chester. Además de establecer los hechos, tenía el objetivo de evidenciar la posible cultura permisiva en el hospital. Debía determinar si Lucy Letby debería haber sido suspendida de su puesto antes y si la policía debería haber sido informada. Pero, sobre todo, la investigación se centraría en la actitud en el caso de la junta directiva del hospital y los médicos, así como las respuestas dadas por los funcionarios del centro cuando surgieron las primeras preocupaciones sobre Letby. Por último, la investigación debía analizar el funcionamiento del Servicio de Salud Pública británico y la eficacia de sus estructuras de control. Pero más allá del nuevo foco, el caso en contra de Lucy seguía teniendo actualizaciones. En noviembre de 2024, como parte de la Taylor Wallingford, se hicieron públicas conversaciones de WhatsApp entre la enfermera y su amiga y excolega, Gail Griffiths. Los chats databan de marzo de 2017, cuando la enfermera ya había sido apartada del trabajo debido a las preocupaciones sobre su conducta en la unidad neonatal. En esos chats, Lucy comentaba que podría ofrecer consejos para salir impune de un asesinato, en referencia a la serie de televisión Cómo salirse con la suya en un asesinato. Griffiths le respondió sarcásticamente, mencionando que necesitaba a alguien con quien practicar para ver si podía salirse con la suya. Lucy retrucó diciendo que podía conseguir 2 personas para practicar y que incluso podrían encubrirla. La investigación también examinó una carta enviada al hospital por John y Susan Letby, en la que defendían a su hija y sugerían que ciertos consultores médicos tenían rencores personales contra ella. Además de aceptar la queja, los directivos del hospital ordenaron a los médicos involucrados disculparse con Letby. Definitivamente había una cultura dentro del hospital que avalaba sus comportamientos y no estaba dispuesta a hundir más profundo en lo sucedido. Pero todavía faltaba más. En febrero de 2025, un panel de 14 expertos independientes, referencias mundiales en el campo de la neonatología, encabezados por Shu Lee, un científico canadiense y profesor de la Universidad de Toronto, revelaron algo que cambió completamente el rumbo del caso. Expresaron a los medios que Letby había sido víctima de uno de los errores judiciales más nefastos de la historia británica. Cada caso, tanto los 7 fallecimientos como los 7 intentos de asesinato, fueron revisados de manera independiente por 2 expertos que entregaban sus informes al panel. Si sus opiniones eran diferentes, un tercer miembro del panel entraba en juego y llegaban a un consenso. Según los expertos, las 15 sentencias perpetuas se basaron en evidencias circunstanciales, probabilidades estadísticas y detalles de la vida personal de Letby, en lugar de pruebas materiales. Lee denunció que se había tratado de complicaciones naturales o una mala calidad asistencial, con profesionales que en algunos casos no sabían lo que hacían y unas instalaciones en condiciones denunciables. Además, Lee y su equipo
sembraron nuevas dudas contra el perito Dewey Evans, que había argumentado que Letby inyectó aire en el torrente sanguíneo de los bebés, causando embolias fatales. El panel afirmó que esa teoría carecía de fundamento científico y que las decoloraciones de la piel descritas en el juicio no eran consistentes con una embolia gaseosa. El panel también cuestionó otros aspectos clave de la acusación. 1. Sobrealimentación de un bebé. Atribuyeron el caso a una infección viral tratada con antibióticos, no a un acto deliberado. 2. Retrasos y errores médicos. En los 17 bebés involucrados hubo demoras en el tratamiento, diagnósticos erróneos y falta de personal capacitado. 3. Bebé y gemelo de un día. El panel concluyó que falleció por una trombosis causada por un retraso de 4 horas en la administración de una infusión, no por un acto criminal. 4. Niña de 10 semanas. Murió por complicaciones pulmonares crónicas, no por intervención de Letby. El panel cuestionó los supuestos envenenamientos con insulina. Durante el juicio, se argumentó que los niveles anormales en 2 bebés solo podían explicarse por una inyección deliberada. Los expertos señalaron que esta afirmación no fue debidamente impugnada por la defensa original, dejando al jurado sin alternativas más allá de la culpabilidad. En síntesis, para esta investigación, la mayoría de los bebés habían nacido en el hospital equivocado, sufrieron diagnósticos tardíos, recibieron tratamientos inadecuados o ausentes. Esto, según el panel, tenía mucho más que ver con el sistema hospitalario que con Lucy Letby. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también pueden escucharme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si aún no estás suscrito, te invito cordialmente a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.